Perfecto. Estamos grabando. Ok, comenzamos. Vamos por la semana 3 de este módulo 4, que es de normas alimentarias. Vamos a ver sobre el sistema HACCP. Bueno, el sistema HACCP no es solamente un trámite documental o una lista de chequeos, es toda una filosofía integral de trabajo. A diferencia de otros métodos de inspección tradicionales que dependían de analizar el producto al puro final para buscar los errores, con el sistema HACCP nos obliga más bien a anticiparnos, a buscar prevenir y a controlar los peligros en la línea de producción antes de que el alimento llegue a empacarse. Las siglas de HACCP es Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Vamos a tener que el contexto ante la necesidad de que las personas confíen en los productos que consumen, que estos no les vayan a causar problemas de salud. Diversos grupos organizados han investigado y desarrollado normas como HACCP. Su aplicación en la industria alimentaria garantiza que el alimento se encuentra libre de contaminación y por ende no producirá enfermedades transmitidas por los alimentos, las ETAs. Cuando hablamos de ETAs, ¿verdad? No solo nos referimos a molestias estomacales leves o algo así, sino también hablamos de peligros y emergencias de salud pública, retiros masivos de producto al mercado y hasta el cierre de una planta por una enfermedad transmitida por los alimentos. La confianza del consumidor es muy frágil y solo un lote contaminado puede destruir la reputación de una marca completamente. Tenemos que el significado, HACCP son las iniciales en inglés de Hazard Analysis and Critical Control Points, que, que el códex traduce como análisis de peligros y puntos críticos de control. El análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, por sus siglas en inglés, tiene como objetivo garantizar la inocuidad de los alimentos. Aquí buscamos un enfoque más preventivo que reactivo, ¿verdad? Vimos que antes el control de calidad era reactivo, lo hacíamos hasta el final del producto y al final probábamos. Con HACCP es preventivo, controlamos que el proceso, mientras está ocurriendo, para que no tener que desechar un lote. El enfoque principal del HACCP nos exige preguntarnos constantemente en cada etapa del proceso qué podría salir mal de aquí que vaya a afectar la salud del consumidor y cómo lo puedo evitar. Tenemos inocuidad, ¿verdad? Que la inocuidad significa que un alimento esté libre de peligros físicos, químicos y biológicos. Un alimento inocuo es un alimento que no le vaya a causar ningún daño al consumidor. Aquí es importante que recordemos la diferencia entre calidad versus inocuidad. Si una leche está ácida o la galleta está suave, bueno, eso es un fallo en calidad porque no está saliendo de acuerdo a las especificaciones. Pero si la leche tiene E. coli o la galleta tiene un pedazo de vidrio, bueno, eso es un fallo de inocuidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya el cliente le va a causar daños, ¿verdad? No es como que si la papita frita no está bien tostada y a la hora que yo la muerdo no está, no hace crunch, sino que está suave. Eso es un problema de calidad. Inocuidad es algo que nos vaya a enfermar. HACCP se enfoca exclusivamente en lo que vaya a dañar la salud, en los peligros de inocuidad. La calidad involucra atributos que el cliente valora para su satisfacción, como el color, el tamaño de un grano, el sabor, pero la inocuidad, en cambio, no tiene grados. Nada más es si un alimento es inocuo o no es inocuo. Vamos a ver estos peligros. Los peligros físicos. Bueno, estos peligros corresponden a materias extrañas, materias ajenas al alimento, como astillas de madera, trozos de vidrio, piedras, grapas, entre muchos otros, ¿verdad? Por ejemplo, en los procesos de recepción de materias primas, que recepción de arroz o de frijoles, ¿verdad? Es común que nos enfrentemos con la presencia de piedras o restos de madera o trocitos de metal, ¿verdad? Algo que las cosechadoras hayan traído ahí.
Si ese producto no se pasa por un tamiz o después por un detector de metales, podría llegar al consumidor final y le puede causar un daño como asfixia o que le vaya a romper un diente o que vaya a tener una lesión en la boca. Eso es lo que puede dar un peligro físico. Vamos a tener los peligros biológicos, que peligro biológico es cualquier microorganismo patógeno que pueda causar un daño como las bacterias o como los virus. Bueno, este a menudo es el peligro más complejo de controlar porque no se ve a simple vista. A diferencia que un pedazo de vidrio, que usted ve el pedazo de vidrio o tal vez un peligro químico que algo huele fuerte, el peligro biológico es más complicado porque no se puede observar, ¿verdad? Usted puede ver una torta de hamburguesa en perfectas condiciones, pero puede ser que esté contaminada con E. coli. Entonces no podemos necesariamente confiar en nuestro sentido, que algo se vea bien y huela bien, con un peligro biológico no es suficiente. Aquí en peligros biológicos, recordemos que nos podían causar dos tipos de daños, una infección o una intoxicación. Las diferencias de eso, ¿verdad? La infección es que se come una bacteria viva y la bacteria se reproduce dentro de nuestro organismo. Y la intoxicación es que la bacteria ya se murió, pero dejó una toxina que nos llegó y esa toxina es la que nos va a causar los síntomas de enfermedad. Un ejemplo de una intoxicación es las toxinas del Clostridium botulinum. Tenemos además peligros químicos que pueden ser como plaguicidas, insecticidas, detergentes, desinfectantes. También, para efectos del HACCP, un alérgeno es un peligro químico porque es una molécula de, de una proteína la que nos va a causar una reacción alérgica, ¿verdad? El HACCP busca la prevención. El HACCP es un procedimiento sistemático reconocido en el ámbito internacional para atender mediante la prevención los peligros biológicos, químicos y físicos que se presentan en los procesos de elaboración de un producto alimentario. En la industria no queremos encontrar error al final, queremos diseñar un proceso para que el error desde el inicio ni siquiera pueda ocurrir. Eso es lo más óptimo, ¿verdad? ¿Y por qué? Prevenir, hacer las cosas pensando antes de que pasen los errores, termina siendo más barato. Corregir es más caro. Un sistema HACCP bien montado va a ahorrar dinero porque reduce más bien el desperdicio y evita problemas legales. La historia del sistema HACCP es que para el programa espacial en los 60, la NASA, el ejército de Estados Unidos y la empresa Pillsbury trabajaron juntos para garantizar alimentos sanos a los astronautas. Se comprometían a contar con un programa de cero defectos para garantizar la inocuidad de los alimentos en los viajes espaciales. Bueno, es que imaginemos las consecuencias de una intoxicación alimentaria grave, ¿verdad? En el espacio, que sin gravedad, sin recursos médicos, dentro de un traje espacial, peligrosísimo ese escenario. Por eso la NASA y los contratistas de la NASA necesitaban un sistema preventivo que garantizara la seguridad prácticamente al 100%, ya que los métodos tradicionales, antes del sistema HACCP, se basaban en revisar el producto al final, y eso no era suficiente garantía. Ese fue el origen de esta metodología. Tenemos el sistema HACCP que pone énfasis en la necesidad de controlar el proceso desde el principio de la cadena de elaboración, para lo cual recurrirá a la inspección de los operarios y a las técnicas de vigilancia continua de los puntos críticos de control, como ingreso de materia prima, como el proceso de elaboración y la manipulación del producto final. Nuestra visión tiene que ser integral. Si la materia proviene mal desde el origen, bueno, ningún proceso en la planta la va a hacer inocua. Por ejemplo, si recibimos materia prima con altos niveles de humedad que no controlamos al ingreso, bueno, el riesgo biológico
se va a arrastrar por todo el proceso. La vigilancia en estos puntos, ¿verdad? Ingreso de materia prima, elaboración y manipulación del producto final, es nuestra responsabilidad directa en la planta, la revisión de estos puntos. Antes, en los sistemas anteriores, ¿verdad? El operario producía y calidad revisada hasta el final. Con HACCP, el operario es el dueño de su punto crítico de control. Él es quien mide la temperatura o revisa un detector de metales y la calidad solo verifica que se haya hecho bien al final. Aquí en ese círculo naranja, ¿verdad? Las partes centrales son los prerequisitos que edificios, equipos, personal de limpieza. Sin eso no existe el HACCP, no se puede controlar puntos críticos sin el techo de la planta. Si el techo de la planta tiene goteras o si hay ratas en la bodega, el HACCP es el bloque central, pero descansa sobre las buenas prácticas de manufactura. Es importante entender que el plan HACCP no es solamente un documento estático que ya se hizo y está listo y se guarda y todo bien y se saca cuando viene un auditor o si viene personales del Ministerio de Salud. No, HACCP es un manual vivo de constante mejora, de constantes cambios. Tiene que estar al alcance del personal clave, el personal que lo necesita y tiene que pasarse actualizando obligatoriamente. Si cambiamos un proveedor de materia prima, si cambiamos una máquina que viene con un diseño distinto o si modificamos los ingredientes del producto, todos estos momentos tenemos que hacer un análisis a ver si nuestro plan HACCP requiere cambios. El plan HACCP es un documento en el cual se especifican todas las medidas que se deben aplicar para asegurar la inocuidad alimentaria de un determinado producto. El sistema HACCP es la filosofía de trabajo diario en la planta y el plan HACCP es la carpeta de documento físico digital donde vamos a escribir el análisis. El auditor revisa el plan, pero evalúa el sistema. Por ejemplo, un plan HACCP para leche pasteurizada es totalmente diferente a uno para leche en polvo o para queso, aunque la materia prima sea la misma, leche, cada plan es diferente. Los peligros cambian según el proceso. En leche pasteurizada, el punto crítico de control puede ser la temperatura del pasteurizador, pero en cambio en queso fresco es la manipulación posterior, porque ahí se puede dar la contaminación por listeria. Entonces, recordemos que el plan HACCP es único a cada producto y también es único no solo a cada producto, a cada empresa. No es lo mismo mi plan HACCP que el plan HACCP de la competencia. ¿Por qué? Porque se tienen diferentes maquinarias, se tienen diferentes proveedores. Entonces, un plan HACCP no se puede copiar y pegar. Vamos a ver los beneficios. Este sistema que posee fundamentos científicos y de carácter sistemático va a permitir identificar los peligros específicos y las medidas necesarias para su control con el fin de evitar la contaminación de los alimentos. Un beneficio enorme que a veces la gerencia pasa por alto es que es la reducción de costos a mediano plazo. Al inicio, implementar HACCP va a requerir de una inversión fuerte en tiempo y en recursos. Esto va a reducir drásticamente los reprocesos, las devoluciones de clientes y el desperdicio. Además de basarnos en los fundamentos científicos, que significa que nuestras decisiones de calidad se van a tomar usando datos y eliminando las suposiciones. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Les va quedando claro? Ok, continuamos. Vamos a tener las inspecciones. El sistema HACCP también resulta ser un instrumento útil en las inspecciones que realizan las autoridades reguladoras.
y contribuye a promover el comercio internacional que mejora la confianza de los compradores. Cualquier sistema HACCP debe contar con la flexibilidad suficiente como para ajustarse a los cambios relacionados con los nuevos diseños de equipo, procedimientos de elaboración o avances tecnológicos, entre otros. Hoy por hoy, si una empresa alimentaria quiere exportar sus productos, tiene que tener un sistema HACCP. Esto es, el sistema HACCP es prácticamente el tiquete de entrada obligatorio en muchísimos mercados internacionales. Los auditores externos confían en este sistema porque demuestra madurez en los procesos. Vamos a tener requisitos HACCP. Para lograr el éxito en la implementación del sistema HACCP, es necesario tomar en cuenta varias consideraciones. Las buenas prácticas de manufactura, los programas de prerequisitos, los procedimientos operacionales estandarizados de sanitización, el compromiso, el recurso humano, la comunicación, todos estos requisitos, ¿verdad? Podemos imaginar que el sistema HACCP es como la parte superior, ya el techo de la casa, pero no podemos tener el techo si los cimientos y las paredes están mal hechos, ¿verdad? Esos cimientos de las paredes son las buenas prácticas de manufactura, lo que vimos prácticamente en la segunda clase. Buenas prácticas de manufactura, eso es la base. Si yo no tengo buenas prácticas de manufactura, no puedo tener un sistema HACCP. Además, también muy importantes son los programas de prerequisitos como los POEs. Si yo no cuento personal, si no tengo personal que tenga una cultura básica de lavado de manos, o no tengo control de plagas, o no llevo un sistema de control de metrología, bueno, es imposible que yo vaya a tener un sistema HACCP funcional. No importa cuánto compromiso haya en el papel. Todas estas son cosas que se tienen que tener primero. Las buenas prácticas de manufactura, bueno, estos son previos a la aplicación del sistema HACCP. En cualquier sector de la cadena alimentaria se requiere la implementación de las buenas prácticas de manufactura según los principios generales del Códex Alimentarios o la regulación nacional pertinente. Bueno, en nuestro caso en Costa Rica nos regimos por el RTCA, que es el Reglamento Técnico Centroamericano de Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Esta es nuestra Biblia de buenas prácticas de manufactura. Si no cumplimos con el RTCA, no podemos ni siquiera empezar a hablar de HACCP, ¿verdad? También están los programas de prerequisitos, que al igual que cuando se implementan las buenas prácticas de manufactura, la empresa debe cumplir con los prerequisitos que incluyan control de proveedores, mantenimiento preventivo, metrología y capacitación. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no es lo mismo mantenimiento correctivo que preventivo. Mantenimiento correctivo es arreglar lo que se rompió, en cambio preventivo es cambiar una pieza antes de que se rompa. Es ver qué puede fallar antes de que falle. En metrología, si una balanza o un termómetro de línea de la línea de producción no están bien calibrados, podríamos estar documentando temperaturas seguras que en realidad no lo son. Yo veo que dice que está a 80 grados, está bien, pero si en realidad está a 60, bueno, ya ahí es un peligro, ¿verdad? Igualmente con el mantenimiento preventivo, no podemos esperar a que una máquina se rompa en el proceso y derrame lubricante sobre el alimento para actuar. Más bien tenemos que buscar un mantenimiento preventivo. Tenemos los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que estos consisten en establecer los SSOP que se desarrollan en las buenas prácticas de manufactura, esos programas que tratan sobre la seguridad del agua, sobre las superficies de contacto, sobre la contaminación cruzada, las instalaciones de lavado, la salud del personal, el manejo de productos tóxicos, el control de plagas. ¿Cuál es la diferencia entre los POEs y las BPM? Bueno, es que las BPM son reglas más generales.
como decir hay que limpiar, pero en cambio el POES es el manual de cómo voy a limpiar, con qué, cuándo y quién. Es importante aquí también ver la diferencia, ¿verdad? Entre limpiar y desinfectar, que limpiar es nada más quitar la suciedad visible utilizando detergente y agua y desinfectar ya se reduce el nivel de los microorganismos a niveles seguros, se reducen completamente utilizando químicos o calor. Tenemos el compromiso. Es necesario que los directivos de la empresa estén seguros de querer desarrollar el plan HACCP. Si existe un compromiso claro de la dirección, se ejecutan las oportunidades de mejora que se generen como parte del sistema y el personal de la empresa se va a sentir motivado. Bueno, el papel aguanta todo, ¿verdad? Pero el verdadero compromiso en la alta dirección no se demuestra firmando una política, se demuestra si asignan los recursos. Si la gerencia no otorga el presupuesto para mejorar equipos o para comprar termómetros, equipos de medición, por ejemplo, o no se le da el tiempo al personal para capacitarse o asistir a reuniones del comité HACCP, bueno, y el sistema va a caer, no va a funcionar. El personal va a perder la motivación porque no hay un compromiso. Está el recurso humano, que la empresa requiere un personal interdisciplinario que conozca muy bien el proceso de producción. Es de suma importancia contar con apoyo secretarial y sistemas de cómputo, así como grupos de colaboradores formados por todo el personal de la empresa, quienes participan en la elaboración del el análisis de peligros. Bueno, muchas veces el encargado de calidad comete el error de pensar que puede escribir el plan HACCP él solo, pero no, es imposible. Se necesitan de personas que sepan del proceso, del mecánico que sabe de las máquinas, del operario que sabe dónde se atasca. Se necesita un equipo multidisciplinario, porque la inocuidad va a tocar a todas las áreas del proceso. Vamos a requerir de comunicación, que es el establecimiento de canales de comunicación, constituye un punto importante para que la empresa oriente el sistema HACCP en una misma dirección. Para que cualquier cambio sea efectivo, debe existir comunicación adecuada en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Es de suma importancia que el personal que diariamente se encuentra en contacto con los procesos de producción tenga clara la visión de la empresa. Bueno, hay que fomentar una cultura de reporte. La comunicación no es solamente de arriba hacia abajo, que se den órdenes, sino lo más importante es de abajo hacia arriba. Necesitamos que el operario tenga la confianza en decir, mira, jefe, se me cayó un tornillo en la mezcladora, sin miedo a que lo despidan. Si castigamos los errores honestos, los operarios lo van a esconder y no van a decir, mira, yo cometí este error, mira, vi esta situación y eso se puede llegar a agravar. La comunicación efectiva en inocuidad tiene que ser inmediata, tiene que ser visible. Si hay un cambio en el límite crítico de un horno, el operario de turno necesita saberlo al momento, al instante. Ojalá mediante ayudas visuales o con tableros, no a través de un correo, nada más. Vamos a necesitar de la alta dirección que se involucre en estableciendo las políticas de la empresa en materia de inocuidad, impulsando los procedimientos que se generan como parte del sistema HACCP, autorizando las nuevas inversiones en equipo, capacitación y contrataciones, en definir estrategias para la implementación del sistema, verificar que el sistema esté funcionando. Bueno, hay que fomentar una cultura de inocuidad, eso es lo más moderno, en normas como la BRC o la FSC 22000, ya no basta con tener procedimientos, se evalúa si la gente cree en los procedimientos. La cultura es que la gente haga las cosas bien, aunque nadie los esté viendo, y sepan por qué es la importancia de que tienen que hacer las cosas.
Muy importante la parte de establecer las políticas de inocuidad, que eso es definir las reglas del juego. Por ejemplo, que se diga que en esta empresa la inocuidad está por encima de la productividad. Si hay dudas, se apaga la línea. Eso tiene que estar bien definido. Vamos a la formación del equipo. La primera etapa preliminar en la aplicación del HACCP va a consistir en la formación de un equipo que tenga el conocimiento técnico especializado para desarrollar un plan HACCP. Este equipo debe ser multidisciplinario y podría incluir a personal de los departamentos de producción, saneamiento, aseguramiento de la calidad, laboratorios, ingeniería e inspección. Algunas empresas contratan a un consultor externo para que les venga a escribir un manual HACCP y listo. Pero eso es un error. El consultor puede guiar, sí, puede llegar a ayudar, pero eh, debe participar con un equipo interno. No lo puede hacer él solo. ¿Por qué? Porque cuando el consultor se va, se llega al conocimiento. Y porque el consultor, ¿verdad? No va a tener toda la información tan bien como la tienen las personas que de verdad están en el proceso. Vamos a requerir trabajo en equipo. El HACCP es trabajo en equipo, el cual debe poseer una amplia experiencia en procesos sobre el cual se desarrolla el plan y conocer las características tanto de las materias primas como el producto final. El equipo debe tener un líder con responsabilidades bien definidas. El éxito del HACCP va a recaer en el trabajo en equipo y el conocimiento profundo del proceso. A veces el departamento de producción quiere sacar el volumen rápido para cumplir con metas, pero mientras hace eso, calidad busca detener la línea si hay algún riesgo. Bueno, en esa mesa eh, tienen que estar ambos y tienen que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque hay que entender que sin inocuidad el volumen de producción no sirve de nada y las pérdidas económicas más bien pueden ser peores. Todos están remando en una misma dirección. Se tendrá un líder, el líder tendrá la responsabilidad de autoridad para dirigir el equipo, asegurar la formación, garantizar el sistema HACCP e informar a la alta dirección. El equipo va a necesitar un líder con responsabilidad y autoridad bien definidas. Este líder no tiene por qué ser obligatoriamente el gerente general, pero sí tiene que tener una línea directa de comunicación con él para informar y garantizar que el funcionamiento del sistema. El líder detecta una falla crítica en la línea, bueno, tiene que tener la autoridad absoluta para detener la producción y exigir soluciones inmediatas, sin que la burocracia de la planta vaya a retrasar la acción preventiva. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, continuamos. Bueno, se requiere capacitación. El equipo debe ser capacitado en buenas prácticas de manufactura, en regulaciones nacionales, en sistemas de documentación y hasta en programas de cómputo. Es fundamental que el equipo esté capacitado en temas como buenas prácticas de manufactura, regulaciones, sistemas de documentación. La capacitación no es un evento una sola vez, es continua. Por ejemplo, las regulaciones nacionales sobre etiquetado de alérgenos pueden cambiar. Entonces, si el equipo no está actualizado con la norma vigente del Ministerio de Salud o no sabe utilizar un software de trazabilidad de la empresa, van a haber problemas con el plan HACCP, ¿verdad? El plan HACCP va a quedar obsoleto y se va a hacer vulnerable ante una auditoría. ¿Cómo debe ser la composición del equipo? Bueno, lo ideal es que el equipo esté formado por un máximo de 6 personas provenientes de departamentos
o áreas como mantenimiento, control de calidad, proveeduría, producción y el líder. Si el comité es muy grande, bueno, las decisiones se pueden estancar, se puede durar tal vez mucho tomando decisiones. Por eso debe ser de 6. Ya les he mencionado, ¿verdad? La importancia de tener un equipo multidisciplinario, porque, por ejemplo, tener a alguien de mantenimiento es saber cuáles son las piezas de la máquina que se pueden caer. O alguien de proveeduría sabe las especificaciones exactas de la materia prima que tenemos. Vamos a requerir de recursos para agilizar la labor del equipo y asegurar el buen resultado del estudio. Es necesario que se cuente con un apoyo secretarial y en computación, acceso a los análisis de laboratorio, acceso a fuentes de información, así como tiempo para las reuniones del equipo y para las actividades de logística. Bueno, sin recursos el equipo es solo un grupo de personas con buenas intenciones y para validar un punto crítico control necesitamos realizar análisis físico-químicos constantes como determinación de humedad exacta, para, por ejemplo, un lote de granos, para evitar el crecimiento de hongos, la empresa debe financiar esos ensayos, ya sea con equipos internos o pagando un laboratorio externo. Eso es parte del apoyo de la alta gerencia a la realización de nuestro plan HACCP, ¿verdad? Que se asignen recursos. Y no estamos hablando solamente que se les asigne un tiempo, no se requiere recursos económicos, ¿verdad? Y hasta vean que apoyo secretarial, apoyo documental, el plan HACCP lleva mucho aspecto documental. Las reuniones para el plan HACCP, estas deben realizarse con la frecuencia necesaria, de manera que se mantenga el interés de las personas responsables y que la información pueda recopilarse. Se debe especificar la siguiente información: el objetivo de la reunión, actividades por analizar y la duración limitada. Las reuniones de HACCP, ¿verdad? No deben ser para tomarse un cafecito y divagar después. El objetivo tiene que ser específico. Es analizar los peligros de cada etapa de envasado, por ejemplo. No se debe desviar del tema hacia problemas de nómina, otras cosas. Se debe mantener un acta con los tiempos y responsables de las actividades o las tareas. Y se debe mantener un interés, ¿verdad?, en la funcionalidad del sistema. Bueno, ahora venimos a la parte de descripción del producto. Ya terminamos el paso número 1, que es la formación del equipo. Ahora vamos a esta otra parte, que es la descripción del producto. No podemos analizar los peligros si no conocemos profundamente el producto que estamos realizando. Eso es fundamental. Hay que tener claro el nombre del producto. Recuerden que agrupar productos similares es aceptable mientras se tenga en cuenta todos los peligros. Yo no puedo agrupar una salchicha cruda que el cliente debe cocinar con una salchicha cocida lista para comer en el mismo plan HACCP. ¿Por qué? Porque aunque ambas sean salchichas, sus peligros son totalmente distintas. La salchicha cruda tiene riesgo de salmonela, en cambio la cocida tiene un riesgo de listeria por una recontaminación. Por ejemplo, esta salchicha, el nombre comercial es surquí, pero el nombre técnico en el documento puede ser embutido escaldado de pasta fina. Esto nos va a ayudar a ubicar la norma técnica o el reglamento que nos vaya a aplicar. Necesitamos tener claras las características del producto final. Aquí necesitamos definir, describir las propiedades o las características del alimento en estudio que favorecen el crecimiento microbiano, por ejemplo, los parámetros de agua disponible, potencial de hidrógeno, el pH y los conservantes. Recordemos que el AW o el agua disponible, esta AW, el agua disponible, es el agua que tienen los microorganismos accesible para crecer. Entonces, si tenemos un producto con un AW alto,
vamos a tener un ambiente en el cual va a favorecer el crecimiento de las bacterias o de los microorganismos. Por ejemplo, el pH no son las mismas bacterias las que pueden vivir en un pH altos o en pH más bajos o en pH neutros. Necesitamos definir un procedimiento para su uso. Se debe indicar si el producto está listo para consumir, si requiere un procedimiento adicional o hasta calentarlo antes de consumir. En nuestra descripción tenemos que especificar si el producto está listo para consumir o si va a requerir un recalentamiento, porque eso va a cambiar el nivel de riesgo. Si vendemos un producto listo para consumo, el riesgo va a ser más alto, porque el cliente lo va a abrir y lo va a comer directamente. No hay margen de error. Pero en cambio, sin indicación, en el procedimiento para su uso dice que se debe cocinar completamente. Bueno, el calor que va a aplicar el consumidor al final va a actuar como una barrera final de seguridad. También se debe incluir la descripción del envase y el material con que está hecho, así como las condiciones de envasado, por ejemplo, si se envasa en una atmósfera modificada. Para el HACCP, el envase primario o la botella o la bolsa, el producto que esté en contacto directo con el alimento, es el envase primario. Se trata casi como un ingrediente más. ¿Por qué? Porque se da una migración química. Si compramos bolsas baratas de plástico reciclado, no certificado, bueno, este puede transferir productos químicos tóxicos al alimento. Nuestros envases tienen que ser de grado alimenticio. Y en la parte del envase también es importante, ¿verdad? La descripción si se envasa en una atmósfera modificada. Por ejemplo, si inyectamos nitrógeno para sacarle el oxígeno y que el jamón dure más, bueno, el sellado se vuelve el punto crítico de control. Si ese sello falla, de ahí va a entrar oxígeno y se va a dar un crecimiento de bacterias aeróbicas o se van a crecer mohos. Entonces el envase sirve como una barrera activa para proteger el producto. Se debe indicar la duración en el mercado. Esto es que se debe incluir información sobre las condiciones de temperatura y humedad de almacenamiento si es necesario. Bueno, aquí es que se mencione si el producto tiene que estar refrigerado o no, debe estar en congelación, a qué temperatura y también la fecha de caducidad, la fecha de vencimiento, la fecha de consumo preferente. Eso va a depender lo que queramos definir, ¿verdad? También deben haber instrucciones en las etiquetas, en la descripción del producto, se deben incluir las instrucciones de manipulación y el uso de las etiquetas. Estas descripciones deben contener las instrucciones de manipulación y uso presentes en la etiqueta. Una etiqueta clara puede ayudar a salvar vidas. ¿Cómo? Si yo en la etiqueta digo que tiene un alérgeno que puede contener soya, que puede contener maní, yo le estoy avisando a un consumidor alérgico a estos productos que este alimento tiene que tener cuidado, que este alimento no lo debe consumir. Si mi producto pudiera tener trazas de un alérgeno, yo tengo que indicarlo, porque es un peligro al consumidor, ¿verdad? Vimos que es un peligro químico. Además, aquí muy importante, advertencias como el manténgase refrigerado, ¿verdad? Que es para que el producto se mantenga inocuo. Por ejemplo, imagínense una carne que se compra congelada,
y que el consumidor nada más la meta a refrigerar. Bueno, si yo digo que tiene 2 meses de vida, pero congelada a -18 grados Celsius, por ejemplo. Vamos a tener también la distribución del producto. También se debe detallar la distribución del producto y las condiciones que prevalecen durante el transporte y otros aspectos relacionados. Bueno, el control de inocuidad no termina solamente cuando cerramos las puertas de la planta, no, continúa hasta en el transporte. Si el transportista decide apagar el motor de enfriamiento del camión durante un embotellamiento para ahorrar combustible, va a arruinar toda nuestra producción, ¿verdad? Todo el alimento que haya estado transportando. Entonces necesitamos tener controles y procedimientos para todas esas partes. En una auditoría de calidad se pueden revisar los termómetros de los camiones para ver que hayan estado funcionando adecuadamente. Vamos a necesitar de hacer un diagrama de flujo. El equipo HACCP debe construir un diagrama de flujo de proceso del producto en el cual se identifiquen las fases importantes desde la recepción hasta el despacho final del alimento. Y este debe corresponder al producto específico que se esté evaluando. Tiene que incluir todas las fases, desde la recepción hasta el despacho. Este diagrama es nuestro mapa y no se hace desde un escritorio. Este se hace revisando el procedimiento en planta. Es importante que si realizamos nuestros diagramas de flujo, los revisemos y los validemos en planta para verificar que de verdad así es que se está haciendo el procedimiento. En el plan HACCP también hay que detallar los planos de la planta. Se debe desarrollar un plan esquemático de la planta para mostrar el flujo de producto, que se estudie los circuitos de tránsito de los empleados dentro de la planta. Bueno, esto sirve para evitar la contaminación cruzada. Si al revisar el plano nos damos cuenta de que el operario de que deshuesa la carne cruda tiene que caminar por la zona de empaque final para ir al baño o al comedor, bueno, ahí tenemos un peligro de contaminación cruzada, un cruce de rutas, que es inaceptable. Ver esto en un plano nos va a obligar a poner barreras físicas o a cambiar las rutas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Hasta acá llegaríamos con la clase del día de hoy. Que tengan una muy buena noche y que descansen. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, buenas noches. Pura vida, buenas noches.